Saludamos a nuestro compañero Santi Toffoli para charlar un ratito de política internacional. Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas compañeras, compañeros, un gusto saludarlos. Los acompaño aquí en el pensamiento hacia nuestro querido Diego, que bueno, sí, seguramente el año pasado hizo su trabajo desde el cielo, ¿no? Sí. Yo que dice que Dios hace su trabajo mejor desde el cielo, así que bueno, ¿Quién no esa copa que tanto se nos resistía, bueno, hacía falta que él nos dé una manito allá arriba para ganarla, así que bueno, vaya ahí mi respeto hacia ese gran ídolo que tuvo el pueblo argentino, claro, que fue Diego Maradona. ¿Quién no le ha prendido una vela el año pasado a Maradona en los meses de noviembre, diciembre, con lo que fue el Mundial? Todo el mundo le habrá prendido una vela, hubo altares de a Maradona por todos lados. Seguro. Por supuesto, por supuesto. Yo todavía tengo una estampita, no es una estampita, es como una figurita de él que la tengo en la billetera, que también le prendíamos una velita al inicio de cada partido y bueno, me acompaña ahí a donde voy, así que estoy bien protegido. Está muy bien, está muy bien. Bueno, queríamos, eso lo comentamos porque siempre, viste, no hay que olvidarse, nosotros a veces tenemos tanta información que se nos escapa y nos parecía importante mencionarlo justo en el comienzo previo a la columna. Así que ahora sí nos metemos de lleno con la info que nos traes. Yo mencionaba al comienzo, nos vas a comentar un poquito respecto de Venezuela, ¿no? Venezuela, sí señor, así es, amigo, porque, bueno, vio que ahora con esta nueva alianza que se ha dado de cara al balotaje en Argentina, donde Javier Milei ha pactado con Mauricio Macri una posición conjunta para el balotaje y ahora se empieza a ver de nuevo los viejos dardos de campaña de Cambiemos, ¿no? Siendo parte del discurso de Milei, uno de ellos es Venezuela, ¿no? Claro. Hace ya unos 8 o 12 años que estamos a punto de convertirnos en Venezuela y bueno, eso me sonó muy interesante, o por lo menos se hizo muy patente en los últimos días, que Venezuela volvió a hacer una carta argumentativa por parte de la oposición argentina de cara al balotaje, a un argumento que Milei no había usado nunca o casi nunca, no se caracterizaba por utilizar Venezuela, pero bueno, ahora que al parecer las huestes de Macri han tomado control de su campaña, entonces parece que otra vez vuelve. Claro. Pero vamos a hablar de qué está pasando en Venezuela, si les parece. Sí, dale, por supuesto. Empezamos a desentrañar qué es lo que sucede. Ustedes saben que hace aproximadamente un año y medio, luego de lo que fue, ustedes recordarán, en el año 2019, cuando aquel diputado llamado Juan Guaidó apareció en enero del 2019 diciendo: yo soy el presidente interino de Venezuela, una locura, ya que se desconocía el mandato de Nicolás Maduro, que había ganado las elecciones en 2018, unas elecciones que fueron criticadas por la gran mayoría de la comunidad internacional, fundamentalmente porque no había participado la oposición, había participado una oposición muy marginal, pero las grandes figuras de la oposición venezolana se habían negado a participar porque decían que las garantías no estaban dispuestas, ¿no? Y a partir de eso, y a partir obviamente del fracaso de la estrategia de Guaidó, que en tándem con varios presidentes latinoamericanos, que en ese momento se habían nucleado en el Grupo de Lima, en el cual obviamente estaba el gobierno argentino del entonces presidente Macri, estaba Iván Duque desde Colombia también haciendo un papel importante ahí y demás. Bueno, la estrategia de Guaidó fracasó, no pudo gobernar de hecho ninguna porción del territorio venezolano y finalmente terminó siendo abandonado por sus propios compañeros de la oposición venezolana, ¿no? Y en este sentido se esperaba que de cara al nuevo proceso electoral, que en teoría debería darse el año que viene, 2024, la oposición de Venezuela empiece a por lo menos intentar cambiar de estrategia, dado que esta cuestión de, bueno, reconocer una figura alternativa como mandatario venezolano, más allá de que la comunidad internacional lo reconozca, bueno, si no gobernás, poco vas a poder hacer, digamos, ¿no? Más allá de que 50 países te reconozcan como tal. Y en este sentido se habían dado algunos acuerdos, algunas reuniones en México primero, en Barbados después. Barbados es un país, una isla de las Antillas, ahí en el Mar Caribe, y en este sentido hace aproximadamente 2 semanas habían llegado a 2 acuerdos parciales, ¿no? Sí. En primer lugar, la Plataforma Unitaria de Venezuela, donde se nuclean los grandes partidos de la oposición, y el gobierno firmaron 2 acuerdos. En primer lugar,
uno que autorizaba a todos los candidatos presidenciales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley, participar en las elecciones del año que viene. Es decir, tenían, por lo menos este acuerdo tenía la agenda de la oposición, donde decía, bueno, nosotros necesitamos garantías para participar, que nos van a dejar participar y que vamos a celebrar una primaria para justamente elegir nuestro candidato o candidata para competir con el chavismo. Y esto va de la mano prácticamente con un acuerdo que también estuvo auspiciado por los Estados Unidos de América y que tiene que ver con el levantamiento temporal de ciertas sanciones que sobre todo el gobierno de los Estados Unidos tiene sobre el petróleo, el oro y el gas de Venezuela. Venezuela está sancionada, la economía venezolana está sancionada hace muchos años por Estados Unidos, de hecho hay activos del gobierno, del Estado venezolano que están congelados en el extranjero, y lo que se acordó en este momento fue que si obviamente se seguía la hoja de ruta pactada con el tema de las elecciones el año que viene, bueno, las sanciones iban a empezar a levantarse paulatinamente para que Venezuela empiece a paliar también un poco los efectos de las sanciones sobre su propia economía, ¿no? Claro. Esto también empezó a haber un acercamiento, compañeros, hacia mediados del año pasado, porque ustedes siempre recuerdan, nosotros tratamos de indicar siempre que la realidad internacional siempre tiene consecuencias en casi todos los países del globo. Sí. Y una de las cuestiones que tuvieron que ver y que influyeron mucho en el acercamiento de Estados Unidos con Venezuela, más allá de, primero, el cambio de gobierno, que Biden tuvo un enfoque quizá distinto al de Trump. Trump, de hecho, llegó a autorizar una incursión marítima contra Venezuela, donde tentó una incursión militar para deponer a Maduro del poder. Pero lo cierto es que con el estallido de la guerra en Ucrania y con el mercado petrolero bastante resentido con respecto a eso, sobre todo porque, bueno, gran parte de Europa empezó a dejar de comprar el petróleo de Rusia, bueno, uno de las potencias petroleras que están en el hemisferio occidental es justamente Venezuela. Claro. Entonces, más allá, digamos, de acá no hay misericordia por el pueblo venezolano. Acá hay intereses que tienen que ver con lo energético, que tienen que ver también con la necesidad de que Venezuela empiece a normalizar su mercado energético para poder contar con ese petróleo a raíz de que Rusia ya no es un mercado disponible. Entonces, por un lado teníamos estos dos acuerdos que parecían ir de la mano, ¿no? Sí. La autorización para empezar a planificar las elecciones del año que viene, que en teoría son en el segundo semestre del año que viene, es decir, dentro de un año, y por otro lado, el levantamiento de las sanciones para alivianar un poco la presión sobre la economía venezolana. ¿Qué pasó? El mismo domingo que nosotros votamos aquí en las generales en Argentina, el domingo pasado, fueron las primarias opositoras en Venezuela, donde con más del 90% de los votos salió ganadora María Corina Machado, quien es una de las representantes históricas de la oposición venezolana, una figura que siempre se ha ligado más a las posiciones quizá más extremistas, ¿no? Que tenían que ver más con pedidos de intervenciones militares, con pedidos de sanciones económicas. Digo, la oposición venezolana no es monolítica, ¿no? Sino tiene representantes, tiene halcones y palomas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, María Corina Machado es una clara representante de los halcones, pero en este sentido se ha erigido como una figura popular dentro de los sectores opositores en Venezuela y se hizo, digamos, con la elección del domingo pasado por más del 90% de los votos. Ahora, hay dos cuestiones que tienen que tenerse en cuenta aquí. En primer lugar, María Corina Machado está inhabilitada por la Contraloría General de Venezuela, es decir, no está habilitada por la ley para poder formar parte de las candidaturas oficiales para el año que viene. Claro. Y en segundo lugar, el gobierno de Nicolás Maduro acusó de fraude al proceso electoral del domingo pasado, donde dijeron que básicamente habían votado alrededor de 600.000 personas en vez de las 2 millones que decía la Comisión Nacional de Primaria, que es un órgano electoral creado por fuera de la Comisión Nacional Electoral, que es
el órgano oficial del Estado venezolano para llevar adelante los procesos electorales, como si fuese su tribunal electoral. Sí. Y lo cierto es que empezó a haber esta lucha por la narrativa, por el relato, ¿no? Entre la participación masiva del pueblo venezolano, que ante todo salió a la calle y salió a votar y votó por su candidata en forma masiva, y por otro lado el gobierno que dice fraude. Hoy conocimos la noticia que el gobierno de Venezuela por intermedio del Tribunal Supremo, invalidó las primarias del domingo pasado, ¿no? Upa, en este sentido, empezó a hablar de fraude, se movilizó a la Fiscalía y, bueno, nos enteramos hoy que el Tribunal Supremo de Justicia invalidó el proceso que ha sido ganado por María Corina Machado, dando lugar de nuevo a un proceso de incertidumbre, ¿no? A una situación de incertidumbre en la cual veíamos que algunos acuerdos que se habían firmado hace 2 semanas, compañeros, no fue hace claro, 3 años, ¿no? Sí, cosas... Por eso lo cambiante de la situación. Sí. Bueno, ahora vemos que lo que se podía llegar a abrir como una perspectiva para poder, entre comillas o entre signos de pregunta, normalizar el proceso político en Venezuela, dada la elección de autoridades por intermedio de un proceso aceptado por todos los actores y demás. Bueno, parece que obviamente esto va a volver para atrás, dada primero la inhabilitación de María Corina Machado y segundo esta invalidación por parte de las primarias por parte del gobierno, que deja de nuevo un manto de incertidumbre sobre qué es lo que va a suceder con las elecciones venezolanas del año que viene. Bueno, todo un tema ¿no? Una cuestión compleja. Enzo, vos querías preguntar. Sí. Santi, ¿cómo te va? Hola, Enzo. ¿Y el oficialismo, digamos, qué candidato tiene para presentar en estas elecciones del año que viene? Nicolás Maduro Moros. ¿Puede reelegirse? A menos que haya un cisne negro y que se pueda elegir y que puedan y que pretendan o el chavismo piense en cambiar la figura por una figura quizá que sea un poco más oxigenante en términos del desgaste y demás. Hay varias figuras importantes, el chavismo, los históricos, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, hay varias figuras del chavismo que siempre fueron de primer lugar de importancia, pero el candidato es Maduro, puede reelegir en cuanto a lo que se interpreta de la Constitución venezolana, pero de nuevo, hay una ¿cómo decirte? Hay como un manto de que el gobierno venezolano manipula las leyes y las reglas del juego conforme su conveniencia. Por lo tanto, esta cuestión de que sí, Maduro seguramente sea el candidato del chavismo, pero bueno, no se sabe qué va a suceder con respecto a esta cuestión, porque parece ser que ahora de nuevo la pelota está del lado de la oposición. Claro. Porque si tiene la inhabilitación de Machado y está invalidado el proceso de primarias, bueno, deberían ver cómo se ponen de acuerdo para presentar un candidato que el gobierno no inhabilite y que al mismo tiempo sea competitivo para poder justamente el año que viene ir a la elección. Sí. Ahora, los observadores internacionales que a veces van a una elección de este tipo, ¿tienen algún valor? ¿Es confiable todo eso? ¿Qué opinás vos de eso? Bueno, una de las cuestiones que se había firmado en este proceso, en estos acuerdos de Barbados, en esta cuestión que tenía que ver con el proceso electoral, una de las cuestiones era la participación de las misiones de observación electoral, ¿no? Sí. Obviamente esto siempre siempre son los actores y no, siempre es el quién y no el qué. ¿Se entiende? Sí. Si nosotros tenemos aquí una elección, por poner un ejemplo. Nosotros tenemos aquí una elección en la Argentina el 19 de noviembre. Sí. Y los observadores internacionales son el gobierno de Lula da Silva, el Grupo de Puebla y la UNASUR. Claro. Es distinto que los observadores internacionales sean la OEA, el Centro Carter de Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no? Sí, seguramente. Y en este sentido se había alcanzado un acuerdo en que, iba a haber observadores internacionales elegidos por los dos sectores políticos, ¿no? Claro. Se hablaba del Centro Carter, se hablaba de la Unión Europea y demás. Lo que hace la misión de observación electoral es acordar o no con el proceso. Después no tiene ninguna definición vinculante. Las definiciones vinculantes son parte de los tribunales electorales estatales de cada país. Claro, seguro. Entonces, lo que sí puede hacer una misión electoral es decir, acá hay una elección, es desconfiable, hubo fraude o fue limpia. Y a partir de ahí
la comunidad internacional, los jefes y jefas de Estado dicen, che, bueno, ¿reconocemos a este que ganó o no lo reconocemos? Porque acá la misión electoral está diciendo que las elecciones no fueron libres. Entonces, por ahí viene el asunto, ¿no? Tiene que ver más con una fiscalización que con una aprobación o no del proceso electoral. Ujú. Claro, bueno, buenísimo tema este que nos trajiste, porque la verdad yo no lo tenía tan en la mira. Tema Venezuela, que además, bueno, vos bien mencionabas al comienzo, ¿no? Se ha utilizado mucho por parte de, bueno, Juntos por el Cambio, Mauricio Macri diciendo que estábamos camino a ser Venezuela, ya hace años que se viene diciendo que vamos camino a ser Venezuela. Pensaba en el programa de Rial que está en C5N, que es Argenzuela. Digo, un poco, quizás querían eso, querían que nos transformemos en una especie de Argenzuela. Pero bueno, viene bien conocer cómo es el proceso. Ahora creo que hay más incertidumbre que otra cosa. Habrá que esperar cómo se reconfigura nuevamente el escenario electoral entonces de cara al año próximo. Así es, compañero. Yo una cuestión que tenía que ver también con la participación de venezolanos en el exterior para estas primarias. Claro, lo que dice la oposición, ustedes saben que se estima que salieron de Venezuela desde el año 2014, 2015, salieron de Venezuela en teoría, y lo que dicen algunas organizaciones, alrededor de 7 millones de personas. Sí. Y dentro de esas 7 millones de personas, muchas habían podido votar el domingo. Entonces también se decía que digamos, la primaria y el triunfo de María Corina Machado en la primaria opositora había tenido esta épica de los venezolanos que habían tenido que exiliarse y demás. Sí. La realidad es que hay está esto también, ¿no? Es como esta eterna discusión de tener razón o lograr resultados. Claro. En Venezuela siempre se ha dado una fortaleza muy importante del chavismo en términos electorales y políticos. Después de la muerte de Hugo Chávez, todos sabemos muy bien lo que pasó. Por un lado, creo que hubo unos intentos de desestabilización muy fuertes, de los cuales María Corina Machado siempre estuvo de acuerdo, ¿eh? Sí. Claro. Machado es una de las personas y dirigentes políticas que siempre estuvo de acuerdo, junto con Leopoldo López y con otros personajes de la política venezolana, siempre estuvieron de acuerdo con la toma del poder de forma violenta por parte de la oposición venezolana. No toda la oposición venezolana es así. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que, bueno, obviamente el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido en los últimos años, siempre con vaivenes, pero una deriva autoritaria. Y en este sentido, bueno, hay que tener en cuenta estas cuestiones que empiezan también por lo menos a no mostrar una salida. Porque ustedes fíjense que se llegó hasta el punto de reconocer a un simple diputado como presidente interino, a intentar, con la participación de parte de las Fuerzas Armadas, que se decía que se iban a levantar contra el gobierno de Maduro, hacer un golpe de Estado por la vía militar que no se pudo, hacer una incursión desde el extranjero que no se pudo, pero tampoco se está pudiendo con los acuerdos políticos, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí un círculo vicioso que no termina de resolverse nunca, y de mi parte, la verdad que me parece una pena, porque volvemos salvando las distancias, compañeros, ¿no es cierto? Porque no está pasando lo mismo que en Medio Oriente. Pero vieron el otro día que hablábamos de que en Medio Oriente parece no haber una salida política al conflicto, y cuando vos no encontrás una salida política, siempre la salida termina siendo llevada adelante por intentos extremistas. Claro. Entonces, cuando uno no quiere ver de nuevo las calles de Venezuela con muertos, con armas de fuego, con grupos paramilitares operando, con la policía, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana saliendo a la calle armada, uno no quiere eso. Pero claro, cuando empiezan a pasar estas cosas, que los acuerdos políticos duran 2 semanas, y bueno, se vuelve muy, muy difícil la situación. Así que vamos a ver qué pasa. Hay una cuestión también que tiene que ver, y esto les recomiendo a la audiencia, a la oyentada del hormiguero, y a ustedes también, compañeros, que abran un mapita o el Google y busquen el territorio Esequibo, porque el Esequibo es un área, una región que queda al este de Venezuela, que es un territorio que está en disputa con Guyana. Y este territorio, Venezuela quiere celebrar un referéndum en el mes de diciembre para crear un estado independiente y anexionarse la Guayana Esequiba, ¿no?
Una Guayana Esequiba que está justamente en disputa con el país, que también que es país, digamos, limítrofe de Venezuela, pero que al mismo tiempo tiene proyectadas yacimientos petroleros en el mar. De hecho, Guyana es uno de los países que más creció en su PBI de América del Sur, justamente porque empezó a explotar los yacimientos de petróleo que tiene en su costa atlántica. Entonces, también tengamos en cuenta ahí que puede llegar a haber un conflicto en puerta, no solamente al interior de Venezuela y con la oposición, sino también con un estado vecino que es la Guyana Esequiba, la Guyana, digamos, que bueno, que justamente lo que quiere hacer Venezuela en el mes de diciembre es realizar una consulta popular por medio de un plebiscito para poder reconocer a esa porción de territorio como un estado independiente y así sumarlo a los intereses de Venezuela. Esto es especulación, ¿sí? Hay que ver qué sucede. Obviamente el gobierno de Nicolás Maduro está diciendo que el verdadero gobierno de Venezuela, de Guyana, es la ExxonMobil, que es una de las petroleras más importantes de Estados Unidos, pero bueno, todo este acuerdo y este acercamiento que se había logrado con Estados Unidos, con Biden, con algunos funcionarios responsables del hemisferio occidental por parte del Departamento de Estado estadounidense a raíz de la guerra en Ucrania, bueno, parece que esta inhabilitación de la primaria del otro día puede llegar a echar todo por tierra y esta cuestión de Guyana también puede ser un factor a tener en cuenta. Así que a prestar atención ahí y bueno, veremos si finalmente hay alguna salida política a este conflicto que ya lleva muchos años y que creo que ha desgastado tanto a la oposición venezolana pero también al gobierno y acá, con esto cierro para no hacerla muy larga, pero hay una opinión quizá personal en esto y me hago cargo de ella. Sí. Que tiene que ver con lo siguiente. Me parece que cuando uno tensa demasiado las reglas del juego, lo tiene que hacer justificando ganancias y conquistas reales para el pueblo. Claro. ¿Sí? Digo, si nosotros vamos a ir, como se decía en una época, no vamos por todo, y vamos a cambiarle realmente la vida a la gente, y vamos a cambiar la distribución del ingreso realmente en este país, y se van a cambiar las condiciones estructurales para que el 40% de la gente deje de vivir por debajo de la línea de pobreza, y bueno, si hay que establecer una línea de conflicto un poquito más tensa, lo hacemos. Ahora, me parece que hace mucho tiempo ya que el gobierno venezolano tiene una conflictividad muy grande con respecto a tensar las reglas del juego y que, bueno, hay que ver si las conquistas del pueblo venezolano se pueden equiparar a las que logró Hugo Chávez en su momento, y bueno, y mantener, digamos, la expectativa y la calidad de vida que supo mantener Venezuela en sus años dorados de los buenos precios del petróleo. Eso es una opinión meramente personal, ¿no? Me parece que hay que tener en cuenta siempre la proporcionalidad del conflicto político con las conquistas populares. Sí. Si las conquistas populares no lo valen, me parece que el conflicto tampoco lo vale, no vale la pena. Entonces, bueno, esto tenerlo en cuenta para cuando vengan estas noticias de Venezuela, que siempre son tendenciosas, pero que bueno, para seguir de cerca el conflicto. Muy buen análisis, la verdad, nos deja pensando y seguramente lo vamos a seguir de cerca, sobre todo en los próximos meses, para saber cómo se reconfigura entonces el escenario electoral de Venezuela de cara al año próximo. Santi, de nuestra parte agradecerte como siempre por toda la información, por el gran análisis y bueno, nos estaremos encontrando entonces la semana próxima. Hasta la semana próxima, compañeros, que anden muy bien. Cuídense. Gracias, abrazo. Chau, chau. Abrazo grande.